Hechos capítulo número 16, dándole gracias al Señor por todo lo que Él está haciendo en esta hora, porque Él ha sido bueno, porque la misericordia del Señor ha sido grande para nosotros. Libro de los Hechos, capítulo número 16. Dice ahí la palabra del Señor. Estamos también transmitiendo en esta noche en este momento a través de Face Live, para que también podamos capturar a algunos otros hermanos que están allí en el nombre del Señor. Hechos capítulo 16, en el nombre del Señor. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Oramos en esta noche. Padre, gracias te doy por esta hora, Dios, porque tú eres bueno con nosotros y tu misericordia es grande para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay varias cosas que podríamos mencionar de este pasaje, y una de ellas es que Dios en alguna medida había motivado al apóstol Pablo a que pudiera ir a las diferentes ciudades cumpliendo ese llamado de Dios misionero, y Dios también le permite a él escoger a Timoteo, que luego se convierte también no solamente en un discípulo, sino en un colaborador de él, y luego también se convierte inclusive en un pastor y apóstol también del Señor. Y ahí funciona algo muy interesante de todo lo que involucra el proceso que nosotros debemos de vivir como cristianos, y es el aspecto que tiene que ver con este discipulado que nos lleva de un nivel a otro nivel, y de una estatura a otra estatura. Y entonces, pero a partir del verso 4 dice: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Y entonces dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y quiero enfocarme principalmente en estos dos versos que menciona acá, porque Pablo dice que él iba por las ciudades visitando todos aquellos que se habían convertido, y dice que les enseñaba las ordenanzas, le enseñaba lo que se había establecido a nivel de todo lo que era la base fundamental de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces dice que inclusive esas iglesias, al recibir esa palabra, eran confirmadas en la fe. Y la palabra confirmar tiene varios significados, e inclusive está unida en algunos otros aspectos a otros términos que aparecen en el original griego. Por ejemplo, confirmar también se utiliza sinónimamente la palabra establecer. Entonces Pablo dice que aquellos que recibían la palabra eran confirmados y eran establecidos. Cuando usa la palabra establecer, está refiriéndose a un término que tiene que ver con asentar. Otra palabra también muy importante que es sinónima de la palabra confirmar es la palabra afirmar. Entonces, no solamente es confirmar, sino afirmar y establecer.
Eso significa provocar que alguien sea sólido, que alguien esté estable. Cuando una persona es confirmada y estable, es una persona entonces que no fácilmente se mueve. No es una persona que va, digamos, a estar escuchando diferentes voces, sino que está escuchando netamente la palabra de Dios y eso lo afirma. Y cuando habla la Escritura de todo esto, me viene a la mente la importancia de que un creyente, que una iglesia esté estable, que esté confirmada, que esté afirmada. Porque definitivamente a través del paso del tiempo, como personas, como creyentes y como iglesias, vienen diferentes circunstancias que pueden querer afectar la vida de nosotros. Recuerdo aquel pasaje en los evangelios cuando el Señor, hablando de la construcción de una casa, dice que se construye en un momento dado una casa sobre sobre heno, se construye sobre un terreno un tanto débil y luego se construye otra casa, hablando del término, y dice sobre la roca, y dice que venían tormentas, vino una tormenta, vino una situación caótica, aquella construcción, y dice la historia bíblica que la casa que se mantuvo firme fue la casa que se afirmó en la roca, mas aquella que no tenía un terreno, firme, cayó. Eso habla del tipo de vida cristiana que se tiene, de la firmeza que se tiene en la fe. Habla de la firmeza que se tiene como cristianos, como familia, como iglesia. Y esto nos arroja una verdad que es muy paralela a lo que puede estar viviéndose en este tiempo. Porque la pandemia que está viviendo la humanidad, que está viviendo nuestra ciudad, el mundo, es una pandemia que habla de aquella tormenta, de aquel movimiento que viene sobre las casas espirituales, casas como familia, casas como iglesia. Y dice que definitivamente la casa que permanece firme, que permanece estable, que está firmada, es la casa que está fundamentada en la roca. Y cuando hablamos de la roca, estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la palabra, estamos hablando no teniendo firmadas nuestra creencia, nuestra vida en las voces de los hombres, en palabras de los hombres, en nuestra propia prudencia o en nuestra propia fuerza, sino que habla que cuando tenemos nuestra casa firmada en Cristo y en su palabra, entonces aunque vengan tormentas, nuestra vida espiritual se va a mantener firme. Y esto nos lleva a meditar en cómo nosotros estamos, porque ya han pasado, yo diría 6, 7 meses de este asunto, y resulta que hablo con personas, amigos, pastores, y me dicen que han abierto sus iglesias y gente no ha llegado, o bien inclusive aún no han podido abrir sus iglesias en algunos otros lugares. Hablaba con un pastor y comenté de esto hace algunas semanas, conocido nuestro, usted lo conoce y por eso no voy a mencionar su nombre. Él me decía, solamente he perdido, me decía, entre 30 y 40 personas de mi iglesia. Ya no sé dónde están, no he vuelto a saber de ellos. Y por más que el hermano ha hecho aquí, ha hecho allá, esas personas, ¿qué ha pasado? Bueno, confiamos de que estén firmes. Confiamos de que estén estables, pero la pregunta es, si sus vidas cristianas no estaban establecidas en la roca, no estaban establecidas en la palabra, su fe no estaba establecida en Cristo y en la palabra, entonces prácticamente ante el embate de lo que está pasando, porque esto ha sido una situación que ha afectado
en la parte física, en la parte financiera, en la parte emocional, en la parte familiar. Vienen sentimientos de soledad, de desánimo, de incertidumbre. No hay diríamos una base para saber lo que viene después, inclusive el día de mañana. Los cambios se dan casi diarios, semanales. Escuchamos noticias y todo esto, y entonces uno se pregunta: ¿a dónde voy a acudir? ¿De dónde va a venir mi auxilio? Como dice el libro de los Salmos, ¿de dónde va a venir nuestro socorro? ¿De dónde va a venir nuestra ayuda? La Escritura lo que nos dice es que eso viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Pero el asunto es que si el fundamento no está bien puesto, entonces prácticamente, aunque se quiera y se tenga conocimiento en la mente, al final de cuentas, el asunto no es lo que tienes aquí, sino lo que tienes aquí. El asunto no es algo que pones solamente hoy, es lo que has estado poniendo en toda tu vida cristiana. En otras palabras, este tiempo que estamos viviendo, lo que muestra es lo firme que tú estás en Dios, lo firme que estás tú en la fe, lo firme que estás en las cosas de Dios, lo firme que está tu casa espiritual y tu casa, aleluya, como iglesia. Eso es importante, porque muchas cosas vienen. Hay momentos donde hay incertidumbre, como digo, pero nuestra fe, nuestra confianza no debe estar puesta en las circunstancias, no debe estar puesta en las cosas, no debe estar puesta en el brazo del hombre, sino en el brazo de Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y por eso, en alguna medida, esto lo tomo también como una motivación, pero a la vez también como una exhortación al pueblo del Señor, para que no decaigamos, para que afirmemos nuestras convicciones, porque en medio de las tormentas, cuando usted se mantiene firme, cuando usted es estable en Dios, es cuando entonces aquella casa permanece. Pero entonces esa casa que permanece recibe bendiciones sobrenaturales de parte de Dios. Y por eso Pablo lo que estaba haciendo era establecer la iglesia. Porque si la iglesia, si el creyente no está establecido, a la larga se mantendrá débil y firme, y tarde o temprano caerá. Y entonces necesitamos tener nuestra vida bien establecida, bien construida, que como edificio tengamos un correcto fundamento. El fundamento es importantísimo. ¿Qué fundamento tú tienes en tu vida cristiana? Hay creyentes que no conocen la palabra. Hay creyentes que ni de memoria se saben textos bíblicos. Hay creyentes que no leen la palabra. Hay creyentes que ignoran la palabra. Y entonces definitivamente la palabra no está siendo fundamento. Hay creyentes que no oran. Hay creyentes que no vienen a la iglesia. Hay creyentes que en alguna medida no tienen una relación personal con Dios. Y entonces esto me lleva a decirles que es un cristiano que tiene una vida establecida sobre Cristo. Número uno, es un creyente, es un cristiano que constantemente va a la palabra, que él entienda lo que el Señor le dijo a Satanás allá en el desierto, cuando le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En estos días donde muchos han tenido que estar en la casa, si algo usted podría haber estado haciendo era yendo a la palabra, porque a veces tenemos la situación del trabajo, tenemos la situación de diferentes actividades, y podemos entonces llegar y decir que no tenemos tiempo para la palabra. Pero la pregunta es: ahora que has tenido tiempo, has ido a la palabra, puedes tú decir que estás bien gordito de la palabra, que estás bien alimentado de la palabra, que en estos meses has crecido en el conocimiento, en la revelación, has escudriñado la palabra, has estudiado la palabra.
conoces más de la palabra de lo que conocías antes, o has invertido tu tiempo en otras cosas y entonces la palabra no ha entrado plenamente en tu corazón y la tienes a veces en la mente, pero no la has bajado del espíritu. Y por eso es importante entender que entonces, si ese es nuestro modo de vivir, no hay un verdadero establecimiento de lo que Dios quiere. Un creyente que está establecido es un creyente que todo el tiempo está teniendo comunión con Dios. Es un creyente donde el Espíritu Santo continuamente le está hablando, le está mostrando cosas. Es un creyente que está escuchando a Dios. Yo creo que son días donde entonces debemos escuchar con mayor claridad a Dios. ¿Por qué? Porque hemos podido sacar tiempo, hemos podido escuchar a Dios con mayor facilidad. Y no hablo solamente de venir y arrodillarnos en un lugar. Estoy hablando inclusive de eso y también de estar continuamente tratando de escuchar a Dios. La adoración también es de suma importancia. Cuando David estaba pasando pruebas, aleluya, cuando habían enemigos que lo enfrentaban, David lo que hacía era ir delante del arca del Señor y adorar. Cuando David estaba allí en momentos difíciles, él en cualquier lugar, como dice, levantaba manos santas. Él estaba allí entrando a la presencia del Señor y motivaba a los sacerdotes a adorar. Y cuando aquel lugar se llenaba de adoración, David recibía fuerza, recibía ánimo, recibía valor para ir y enfrentar lo que estaba delante de él. La adoración es importantísima en tiempos como los de ahora. Siempre que el pueblo de Dios, usted lo sabe en la Biblia, si conoce Biblia, lo sabe. Siempre que el pueblo adoró, siempre que el pueblo alabó, siempre que los siervos de Dios lo hicieron, ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron el derramamiento de la gloria de Dios. Lo hizo Pablo allá con Silas, lo hizo también Daniel, lo hizo Sadrach, Mesach y Abednego, lo hizo David, lo hizo Moisés, lo hizo Abraham. Siempre que ellos adoraron, Dios respaldó su oración. Eso habla de vidas que estaban bien establecidas. Vidas que están bien establecidas son obedientes. Como cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, él no cuestionó a Dios. ¿Por qué no cuestionó a Abraham a Dios? ¿Por qué no le dijo, Dios, pero cómo es posible que me has dado este hijo y que a través de él va a nacer un gran pueblo? ¿Cómo ahora me dices que lo sacrifique? ¿Por qué Abraham no cuestionó a Dios? No sé si usted se lo ha preguntado, pero yo lo podría unir a lo que estoy hablando en esta hora y decirle: Abraham no cuestionó a Dios porque él tenía bien establecida la fe en quien había creído. Tenía establecida la fe en quien le había hablado, en quien le había dado la promesa. Y él sabía que aunque las circunstancias en el exterior cambiaran, Dios cumple lo que dice. Eso habla de tener la vida bien establecida. Cuando tú tienes la vida cristiana bien establecida en Dios, tú no caminas con miedo, no caminas con temor, tú no estás pensando en lo que viene en el sentido negativo, porque tú sabes que aunque las circunstancias sean negativas, Dios es más grande que las circunstancias y Él va a proveer a pesar de que las circunstancias sean negativas, porque Dios no depende de las circunstancias naturales, no depende de los hombres. Él se basta por sí solo, su poder es grande. Nuestra fe en este tiempo está siendo probada. El fundamento que tenemos, la estabilidad que tenemos, el tipo de carácter cristiano que tenemos, el tipo de cristianismo que vivimos, el tipo de fe en lo que hemos creído realmente. Porque este tiempo, mi hermano,
¿Sabe? No es un tiempo solamente para decir, no es solamente un tiempo para decir que usted es cristiano o para decir que tiene tantos años de cristianismo. Tal vez no sé en qué momento usted ha pasado pruebas, pero lo que hemos estado viviendo en este tiempo es un asunto que yo diría rompió los esquemas y ahora es evidente quién es quién. ¿Quién es quién? Y por eso me recuerdo cuando Saúl estaba delante de Goliat y todo aquel ejército. Uno dice, bueno, ¿cuál era el fundamento de Saúl? Un hombre que fue escogido en un sentido dado producto de la intervención humana, porque ellos querían un rey. Un hombre que fue escogido porque tenía experiencia, porque tenía altura. Pero un hombre que inclusive la Biblia dice que su corazón fue mudado, no dice que fue cambiado. Y dice la historia de que Saúl, cuando estaba delante de Goliat, tuvo temor. Aquel Goliat constantemente lo estaba allí amedrentando, le estaba diciendo palabras feas, estaba humillando inclusive a Dios, estaba hablando mal del Dios de Israel y de Saúl. Interesante, hablando mal de Dios. Pero en vez de sacar Saúl y el pueblo de Israel carácter, en vez de sacar el pueblo de Israel ese carácter cristiano, esa ira que sacó el Señor cuando entró al templo allá en Jerusalén, lo que a ellos les pasó más bien fue que les dio miedo, tuvieron temor. Y entonces eso habla del tipo de fundamento que tenía. Similar detalle fue cuando Israel estuvo allá en los linderos de la tierra prometida y cuando entraron allí a la tierra aquellos 12 espías, 10 de ellos tuvieron miedo, tuvieron problemas de identidad, tuvieron bajo estima, miraron a los gigantes más grandes que ellos, no pusieron su mirada y su atención en la palabra que Dios había dado. Por eso cuando luego Josué, uno que recibió la misma influencia, pero que en verdad permitió que las promesas establecieran su vida espiritual junto con Caleb, cuando él estaba allí, Dios le dice, mira Josué, tu victoria está en que tú no te salgas de la palabra ni a izquierda ni a derecha, como diciéndole, Josué, necesito que tú estés estable, que estés bien fundamentado, que entiendas que lo mismo que yo hice con Moisés lo puedo hacer contigo, que tú entiendas, Josué, que si tú te esfuerzas y eres valiente en guardar la palabra, yo te digo, aleluya, Dios le dice, mira Josué, si tú eres estable en lo que yo he prometido, tú vas a distribuir esta tierra a mi pueblo. Estabilidad. Pero cuando David llega allá en los días de Saúl, entonces David escucha todo lo que aquel hombre estaba diciendo y entonces viene a donde Saúl y le dice, yo voy a enfrentar a este. ¿Por qué David se motivó a esto? Se motivó, entre otras cosas, no por lo que Saúl le estaba ofreciendo, yo creo. Se motivó primero porque a él le molestó lo que aquel hombre estaba hablando de Dios. Él quiso enfrentar a Goliat porque él tenía bien estable y conocía a Dios. Sabía, como luego más adelante él le dice, es que Dios me ha protegido a mí de osos, de leones, me ha protegido de animales cuando yo estaba cuidando las ovejas. Así que ese es el Dios en el que yo creo y es el Dios en el que yo he establecido mi fe y por eso lo enfrento. Tener bien afirmada nuestra fe. Imagínense estos cristianos del tiempo de Pablo.
donde después vino persecución a la iglesia, o la persecución estaba en su mayor auge en ese tiempo, y como cristianos estaban siendo llevados a los leones, y ellos se mantuvieron estables. Tantos ejemplos que hay en la palabra. Cuando aquellos le dijeron al líder de Babilonia, cuando los quería echar al horno de fuego, cuando ellos le dijeron, aquel hombre, aquel rey, aquel líder les ofreció la posibilidad, simplemente les dijo: miren, muchachos, si ustedes adoran, se van a salvar. Adoren lo que yo quiero y ustedes se salvan. Y ellos dijeron: no vamos a adorar. Y aunque Dios no nos salve de este horno, aún así no vamos a adorar lo que tú quieres. Tenían la fe bien fundamentada. Tenían la palabra bien fundamentada en sus corazones. Y por eso, cuando el Señor, conociendo la debilidad de los hombres, conociendo la debilidad de su pueblo, por eso en el libro de Hebreos nos recuerda lo dicho por profetas, cuando aquellos decían: porque en los postreros tiempos vendrá mi espíritu, y entonces hará morada, y yo me revelaré a ellos, y traeré la palabra, no la escribiré en tablas, sino la voy a escribir en sus corazones, y todos me conocerán, como diciendo, todos me podrán oír, todos podrán crecer, todos podrán afirmar su fe en mí. ¿Por qué? Porque yo voy a estar morando en cada uno. El Señor se aseguró de que usted y yo no tuviéramos excusa para no tener estabilidad en nuestra vida cristiana, porque aquellos tenían que ir a un edificio o a un templo, o tenían que levantar un altar, o tenían que esperar que un profeta viniera y les diera una palabra, o tenían que esperar que el sacerdote entrara una vez al año allí al tabernáculo para ellos poder escuchar a Dios. Y por eso, cuando venían los momentos difíciles, algunos titubearon, algunos fracasaron en su caminar. Pero el Señor, que sabe todas las cosas, dijo: a mi iglesia yo voy a morar en ella, para que ellos tengan todo lo necesario para que establezcan su vida cristiana en la fe. Pero algunos, teniendo al Espíritu Santo morando en ellos, siguen todavía dependientes de edificios y de templos. Siguen dependiendo de que profetas le hablen, de que Dios levante a alguien y le diga: así te dice el Señor. Y no es que todo eso esté mal, pero la principal fuente de estabilidad espiritual suya y mía es Dios, y lo que usted haga con Dios es un asunto personal. Por eso es importante, por ejemplo, ahora venir a la iglesia, es importante. Esto habla de tener estabilidad de fe. Y alguien podría decir: no, pastor, usted está molesto. No, este asunto no es un asunto humano, pero definitivamente en los momentos de prueba se evidencia la estabilidad que tenemos en Dios. Es así. Y no solamente ahora, en cualquier momento. En los momentos en que usted en su trabajo le digan: haga esto, acepte un soborno, acepte ese dinero, quédese callado, no diga, robe, haga esto, haga lo otro. En todos esos momentos se muestra la estabilidad que tenemos en Dios. Necesitamos ser cristianos estables en la fe. Y por eso Pablo dedicó tiempo a hacer eso, a establecer la iglesia en la fe. Una iglesia establecida es definitivamente una iglesia que tiene varias características, y quiero mencionarle algunas de ellas para ir haciendo un resumen.
Por ejemplo, un creyente que tiene establecida su fe, tiene claridad en lo que Dios ha dicho, tiene claridad en la visión de Dios, sabe el propósito por el cual está en esta tierra, sabe el plan de Dios, el diseño de Dios con él. No es un creyente que está titubeante, que no sabe lo que Dios va a hacer. Ese creyente sabe lo que Dios le ha dicho. Y usted tiene que tener seguridad de lo que Dios nos ha dicho. Dios ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Sabe lo que Dios ha dicho? Ustedes son mis hijos. ¿Sabe lo que Dios ha dicho? Yo les he bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Sabe lo que Dios ha dicho? Dice que somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Sabe lo que Dios nos ha dicho? De que tenemos vida eterna. ¿Sabe lo que Dios nos ha dicho? De que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es el que levanta, aleluya, bandera por nosotros, y tantas otras cosas que Dios ha dicho. Usted tiene que estar fundamentada su fe en esto, en el propósito, en el plan de Dios, en lo que Dios ha dicho en su palabra para con usted. Usted tiene que conocer con claridad la visión de Dios para usted, para su casa. Usted tiene que entender que aunque las circunstancias cambien, aunque algunas cosas vayan y vengan, Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho se cumple. Aquel cristiano que tiene su vida establecida en Dios es un cristiano que definitivamente entiende lo que es la cobertura de Dios. Es un cristiano que camina bajo cobertura. Y usted sabe que hay diferentes tipos de cobertura. Por ejemplo, la cobertura directa de Dios, como dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Su fe tiene que estar fundamentada en que usted tiene la cobertura de Dios. Y cuando la Escritura habla de la cobertura de Dios, dice que el maligno no te puede tocar. Eso es lo que dice la palabra. Caminar bajo la cobertura es estar también en el orden de Dios dentro de la casa. Dios establece un orden. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón la cabeza de la mujer, y ambos ejerciendo el liderazgo sobre sus hijos. Cuando hay orden, cuando hay cobertura en la casa, es como en aquel tiempo de Israel, cuando la sangre estaba puesta allí, no entra lo que no es de Dios. Cobertura también tiene que ver con la iglesia. La cobertura pastoral, la cobertura ministerial. Que no pase lo que el Señor le dijo a Israel, que como aquella gallina quería meter a sus polluelos debajo y aquel pueblo no quiso. Y entonces el Señor no pudo hacer todo lo que quería por causa de que aquel pueblo no aceptó su autoridad y su cobertura. Es tiempo de caminar bajo cobertura de la iglesia. No se desprenda de su iglesia. Esté en contacto con los hermanos, porque la iglesia, aleluya, es cobertura ministerial, es cobertura también entre unos y otros. Llamémonos para motivarnos, para orar por el otro, para orar los unos por los otros. Es importante esa cercanía en los momentos difíciles, la cercanía a la iglesia, la hermandad, el someternos los unos a los otros, como dice Efesios 5:21, es clave. Hay gente que dice que qué vergüenza, que qué pena, que qué van a decir esto y lo otro. No esté pensando así. No permita que ideas así vengan a su mente. Entienda, la iglesia, los ministerios, nosotros somos cobertura. Su pastor es cobertura, su apóstol es cobertura, el ministro que está sobre usted es cobertura para usted. Y es importante que usted esté allí bien entendido en lo que tienes que hacer. Cuando hablamos de cosas básicas que tiene que tener el creyente para estar bien afirmado, bien seguro, definitivamente eso también tiene que ver con el servicio.
tiene que ver con lo que es darle a Dios. Un creyente que está bien afirmado le sirve a Dios. Le sirve a Dios. Hoy temprano estábamos aquí trabajando, como pastores, haciendo diferentes cosas para preparar este tiempo. Nosotros como pastores lo estamos haciendo. Otros podrían hacerlo, pero no están a veces. Y así pasa en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el ser establecido es tener claro que Dios nos llamó a servir. Han sido días difíciles donde a veces dentro de lo que es el contexto de una iglesia local no hemos podido servir como antes lo hacíamos, pero ya es el tiempo. Ya es el tiempo de volver al servicio. Es el tiempo de entender de que a Dios no se le deja por fuera, sino que a Dios se le sirve. Es el tiempo de regresar a ser fieles a Dios y hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y voy terminando cuando el Señor, hablando con Satanás allá en el desierto, cuando Satanás le hizo sus ofrecimientos, el Señor le dijo: mira, Satanás, es que escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Pero luego le agrega y le dice: y le servirás. Es decir, Dios pone la adoración con el servicio. Son fundamentos. El Señor estuvo allí 40 días y 40 noches siendo tentado por Satanás. Y eso habla de una cuarentena. No fue una cuarentena sencilla, hermanos. 40 días el diablo tentándolo. Pero el fundamento del Señor era un fundamento estable. Y el Padre, para afirmar ese fundamento, cuando llegó allá a las aguas del bautismo, horas o días antes de ser llevado al desierto, el Padre le dijo, cuando él obedeció, porque el que está bien establecido obedece a su autoridad, a su cobertura. Y cuando el Padre lo vio que él obedeció, le dijo: le voy a hablar. Y entonces se escuchó una voz del cielo. Dios establece a sus hijos a través de su palabra, de su voz. Y luego le dice: porque tú eres hijo, tú eres mi hijo. Entonces Dios le dice: mira, si vas a ir al desierto, como diciéndole, vas a ir al desierto, pero quiero que sepas que en el desierto mi voz estará allí. Y mi identidad de padre y tu identidad como hijo estará presente. Y luego le dice: y yo quiero decirte que ahora y aún después en ti yo me complazco. Tengo complacencia. Y bajo ese fundamento el Espíritu llevó al Señor al desierto y venció. Y cuando él venció, dice que ángeles le servían. Y inmediatamente después de salir de allí, la Biblia ni siquiera dice que el Señor pasó a comer ahí a un restaurante. No, dice que inmediatamente que salió del desierto fue predicando el evangelio del reino. Servicio, comisión, propósito de Dios. Necesitamos ser un pueblo bien establecido. Yo le motivo a que usted acomode el fundamento de su vida cristiana, a que usted soque ahí tornillos, le ponga lo que tenga que ponerle, pero es tiempo de afirmarnos en nuestra vida cristiana, en el nombre de Jesús. Padre, en esta noche bendecimos a tu pueblo, Señor. Oramos, Dios mío, que venga estabilidad espiritual a todos los que están oyendo y mirando esta enseñanza, esta meditación de tu palabra. Te pido, Dios mío, que tu gracia esté sobre pastores, sobre líderes, sobre los creyentes, sobre los miembros de esta congregación, Señor. Que, oh Dios mío, tú nos ayudes a través de la obra de tu Espíritu a fundamentar nuestra vida en ti, Señor.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús.